Ustedes recordarán que en el programa anterior les presentamos la primera parte de la capacitación que diera el ingeniero Daniel Gómez sobre las mezclas forrajeras de las pasturas megatérmicas. Ahora les vamos a presentar la segunda parte. Ustedes recordarán también que dicha capacitación se dio dentro del marco de capacitaciones que viene llevando adelante el Plan Ganadero Provincial de forma online. En esta segunda parte él va a extender la explicación de las mezclas forrajeras para los distintos ambientes del Chaco. Con respecto al tema de mezcla forrajera, que es uno de los temas importantes hoy a hablar, es decir, el porqué de mezclas forrajeras, el por qué hacer consociación, por qué mezclar dos o más especies, ¿no es cierto?, en un ambiente. Justamente lo que decíamos hoy, nos encontramos con ambientes donde tenemos diferentes tipos de situaciones, donde podemos tener una altura y tenemos una transición de un bajo que nos pasa entre esa altura. Entonces, por ahí si elegimos una especie sola, que a lo mejor está adaptada a esa altura, y se nos da una situación, ¿no es cierto?, de tener una lluvia importante, como sabemos tener, de a lo mejor de 80, 90, 100 milímetros en pocas horas, ese lote se puede, ¿no es cierto?, en esos sectores anegar, y esa especie si no tiene, ¿no es cierto?, la tolerancia a ese encharcamiento, a ese anegamiento, esa especie se puede morir y en ese sector nos queda sin planta. Entonces es importante tener en cuenta eso al momento de hacer, ¿no es cierto?, una consociación, de poner una especie en esos sectores que tenga justamente esa tolerancia a un encharcamiento. Como les decía también con respecto al tema de la fertilidad del suelo, a veces encontramos en sectores, los suelos son muy heterogéneos en la zona, no todo el suelo es parejo en lo que es su fertilidad, también podemos tener problemas de sal en algunos sectores. Si uno hoy mira una carta de suelo, en un lote a veces nos encontramos hasta con 2 o 3 series en el mismo lote, series de suelos de diferentes, ¿no es cierto?, contenidos de materia orgánica, con diferente contenido, ¿no es cierto?, de sales. Entonces por ahí eso, el elegir una sola especie nos hace cometer el error, ¿no es cierto?, de que después cuando se da una situación de algún afloramiento salino, perdamos planta. Y otra cosa también que es importante, el porqué de las consociaciones, hoy nos encontramos con zonas donde hoy decíamos que si uno tiene que siempre evaluar qué cantidad de precipitaciones tenemos en el año normalmente vemos que en una zona llueve 800 milímetros, pero ¿qué pasa cuando esas precipitaciones no se dan? A lo mejor tenemos la mitad de lo que ha llovido, como ha pasado la campaña pasada, que normalmente ha llovido el 50% de lo que llueve en la media en la zona. Si hacemos, ¿no es cierto?, una sola especie que se adapta a ese tipo de precipitaciones y no vamos a tener una muy buena respuesta con el pasto. Por eso es importante, ¿no es cierto?, en la consociación con otras especies que tengan tolerancia a pocas precipitaciones. Es decir, hoy tenemos que buscar mezclas de especies, digamos, que tengan adaptaciones, ya sea al suelo, adaptaciones a la parte, ¿no es cierto?, de la fertilidad del suelo, y también a lo que es el tema de la distribución de las lluvias, porque eso es importante. A veces especies que requieren de mayores precipitaciones, y no tenemos, ¿no es cierto?, esas lluvias en el año, no vamos a lograr la producción que teníamos pensado. Entonces, con una consociación de 2 o más especies que puedan llegar, ¿no es cierto?, a tener reunir esas condiciones de ser más tolerante a la falta de lluvia, podemos tener una producción mucho más estable en el año. Es decir, tener, ¿no es cierto?, esas variables que nos pasamos a veces de tener sequías a pasar a inundación. Otra de las cosas del por qué consociar, hay especies que tienen, ¿no es cierto?, son más susceptibles, digamos, a las temperaturas que otras. Por ejemplo, el gatón-pani y las braquiarias requieren de más temperatura para su rebrote. A la salida en la primavera necesitan, ¿no es cierto?, de tener una condición, digamos, óptima de temperatura, que a lo mejor a veces la tenemos en forma un poco más tardía, dependiendo de las zonas. Hay zonas que a lo mejor a mediados de septiembre ya empieza a haber rebrote, y en otras zonas quizás nos vamos recién a partir de octubre por un tema de la temperatura. Entonces lo que tratamos a veces de por ahí de poder sugerir es hacer la consociación de gatón con grama. Las gramas tienen una tolerancia, rebrotan mucho más rápidamente a temperaturas menores que lo que puede rebrotar un gato en una braquiaria,
O en el caso del Buffelgras también, ¿no es cierto?, que son para zonas por ahí más frías, digamos, que tienen un rebrote mucho más rápido. Otra pregunta del por qué consociar, bueno, lo que decía hoy, el tema de la competencia que tenemos en malezas. Si vemos que hacemos una sola especie, por ejemplo el Gatton Panic, que es lo que más se hace en la zona, vemos que el Gatton Panic lo que produce son matas, y entre medio de esas matas quedan espacios. Entonces en esos espacios, obviamente que la maleza que está, ¿no es cierto?, ya en el lote, ya sea una maleza arbustiva o una maleza herbácea, me va a generar, ¿no es cierto?, a mí una competencia con la pastura. Entonces por ahí hacer una consociación, por ejemplo, una especie que pueda cubrir el suelo, como ser una grama o una urocloa, que tiene un crecimiento postrado. Eso hace, ¿no es cierto?, en combinación, por ejemplo, con un Gatton Panic, que se cubra más el suelo, y al tener mayor cobertura del suelo, nosotros tenemos un mejor control, ¿no es cierto?, de esas malezas. También es importante la consociación, como le decía, en el caso de que tengamos problemas de enfermedades. Hace unos años atrás, cuando ha llovido mucho, se ha ido perdiendo lotes de Gatton Panic por un hongo bipolaris que ha atacado, ¿no es cierto?, en la zona, que justamente se manifiesta cuando vienen años muy húmedos. Lo mismo le pasa al Buffelgras cuando llueve mucho en determinadas zonas, también es atacado por hongo, por piricularia, que es un hongo que ataca, ¿no es cierto?, al Buffel y termina degradando los lotes. Entonces es importante el por ahí de poder consociar con otras especies que no sean susceptibles a estos hongos. Entonces de esa manera no perdemos, ¿no es cierto?, todo el stand de planta y no perdemos oferta forrajera. Otra cosa también a tener en cuenta es que lo que decía de los insectos, también en los años húmedos hay ataque de cigarrita, que es un insecto que se alimenta, ¿no es cierto?, de las plantas de Gatton Panic, de braquiarias y gramas. Generalmente, ¿no es cierto?, se les empieza a chupar la savia de sus matas, que uno encuentra, ¿no es cierto?, el llamado salivazo, porque se encuentra como una baba, ¿no es cierto?, en el interior de esa mata, y si uno no toma un control de esto, se terminan muriendo las plantas. Esto como para mostrar, digamos, el ataque que hace, ¿no es cierto?, la cigarrita. Se encuentra en el interior de la mata. Esa mata, si nosotros no le dejamos una entrada de luz o no le hacemos como manejo una aplicación de algún insecticida, se termina, ¿no es cierto?, muriendo la planta justamente por el ataque de este insecto. Y esto como para mostrar lo que produce el Bipolari, que es un hongo que ataca, ¿no es cierto?, básicamente al Gatton Panic. Por eso ahora tratamos siempre de, cuando se va a hacer, ¿no es cierto?, la habilitación de un monte, es tratar de hacer la consociación del Gatton con la grama, dependiendo, ¿no es cierto?, la zona, sino hacer una mezcla de Gatton, un Panicum suri, que es un Panicum pariente, digamos, del Gatton Panic, de la misma especie, nada más que con mayor tolerancia, ¿no es cierto?, a esta enfermedad que es el bipolaris. Otra cosa a tener en cuenta, ¿no es cierto?, es que cuando nosotros hacemos la consociación de dos o más especies, lo que tratamos de lograr, ¿no es cierto?, es mejorar, ¿no es cierto?, esa oferta forrajera, tratar de tener, ¿no es cierto?, una mayor calidad, es decir, no perder plantas, porque nosotros lo que hay que tratar es tener siempre una productividad en el año estable, y no tener menos plantas, porque eso después nos radica a tener menos kilos de carne ganado. También el hecho de consociar, por ejemplo, nos disminuye la posibilidad de hacer fertilizaciones cuando hacemos la incorporación de especies leguminosas dentro de las mezclas. Por ejemplo, la Equinomena americana, que es una leguminosa tropical, que la podemos sembrar junto con las pasturas de braquiaria, con grama, hacerla en franjas. Esto lo que nos aporta a nosotros es no solamente darle el aporte de nitrógeno al suelo, sino que también nos da una mejor calidad en la dieta, por el aporte de proteína que tienen estas leguminosas. También puede ser la lespedeza, el melilotus, o sea, son especies, digamos, leguminosas, que no solamente nos mejora el tema del suelo, sino que también nos da una mejor calidad, ¿no es cierto?, en esa digestibilidad del pasto. También lo que nos permite, ¿no es cierto?, estas mezclas forrajeras es aumentar la persistencia de las pasturas. Es lo que decíamos hoy, si ponemos una sola especie y nos llega
a tener algún problema de algún insecto, algún problema de algún hongo, que perdemos ese stand de planta, nos quedamos sin nada. Entonces el hecho de consociar con especies que tengan, ¿no es cierto?, tolerancia a esa adversidad, vamos a tener, ¿no es cierto?, mayor persistencia de esa pastura. Y una de las cosas que también vemos es que cuando hacemos la reserva, cuando hacemos la confección, por ejemplo, de rollos, no es lo mismo el hacer rollo solamente de Gatton Panic que hacer rollo de Gatton Panic con grama. Al tener mayor cobertura, al tener mayor materia seca, ¿no es cierto?, producida, también logramos, ¿no es cierto?, mayor cantidad de rollos por hectáreas. Remates Ganaderos Chaqueños anuncia su remate de abasto conserva invernada a realizarse el miércoles 8 de junio en la Sociedad Rural de Presidencia Roque Sáenz Peña. Horario 14:30 horas, la subasta será de carácter físico virtual, con subsidio para pequeños y medianos productores. Consignatario Frey Haciendas. Organiza Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, Gobierno de Todos. Remates Ganaderos Chaqueños anuncia su remate de abasto conserva invernada a realizarse el miércoles 22 de junio en la Sociedad Rural de Villa Bertet. Horario 14:30 horas, la subasta será de carácter físico virtual, con subsidio para pequeños y medianos productores. Consignatario Iván O'Farrell, SRL. Organiza Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, Gobierno de Todos. Rodeo Vet. Brindamos soluciones al productor ganadero con un servicio veterinario confiable. Aceptamos Mercado Pago y tarjeta tuya Pyme Rural. Haz tu pedido por WhatsApp 3624 61 23 71. Cerámica Ruta 16 SRL, construyendo sueños. Planta industrial de altísima eficiencia que produce ladrillos cerámicos de máxima calidad. Gran variedad de diseños y medidas para todo tipo de obra. Única fábrica que trabaja con hornos a gas natural, logrando una cocción muy pareja, añadiéndole mayor calidad al ladrillo. Desde el Parque Industrial de Puerto Tirol distribuye a toda la región del NEA. Dirección Ruta 16, kilómetro 24,5, dentro del Parque Industrial de Puerto Tirol. Sucursal Fontana, Avenida 25 de Mayo, 4552. Vení a Labia Pinturas. Ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas. Te ofrecemos ventas por mayor y menor. Y ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accede a los mejores beneficios. Vamos a una pausa y al volver vamos a seguir escuchando y viendo lo que nos explica el ingeniero Daniel Gómez sobre las mezclas forrajeras.